Listo, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con lo que es la clase de Medicina Interna 1. ¿Ok? Me comentaron algunos que no iban a poder ingresar. Recuerden que las grabaciones siempre van a quedar en el CAF, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Listo. A ver. La clase pasada estábamos viendo acerca de lo que era fiebre reumática, ¿no? Recuerden pues que esta fiebre reumática no es una causa frecuente de enfermedades cardíacas, tanto en niños como en adultos, ¿no? Principalmente vamos a ver que se da, pues, o lo que vamos a encontrar es una faringitis por estreptococos, tanto en el grupo A o grupo beta hemolítico, ¿no? Y bueno, vamos a ver que ciertas cepas reumatogénicas van a compartir ciertos epítopes, ciertas características que se relacionan con la parte cardíaca, ¿no? Vamos a ver que dentro de la fiebre reumática lo que vamos a encontrar es una respuesta inflamatoria proliferativa en tejidos cardíacos. Y aquí justamente algunos puntos importantes o características importantes que vamos a encontrar son los nódulos de Ascoff, ¿no? Son unas células gigantes, multinucleadas, rodeadas tanto de macrófagos y de linfocitos T. Dentro de algunas preguntas de examen dentro de fiebre reumática, es muy común encontrar que cuál es la válvula, ¿no? Que se afecta con más prioridad o con más frecuencia. Es la válvula mitral, ¿ok? Justamente el orden es este de aquí, ¿no? El más frecuente va a ser la válvula mitral, luego la válvula aórtica, la válvula tricúspide y la válvula cardiopulmonar, ¿ya? Vamos a encontrar aquí también un compromiso usual, que es una valvulitis, ¿no? Que es muy frecuente en insuficiencia mitral. ¿Y cuál es ese criterio que nos ayuda al diagnóstico? Lo habíamos visto, el criterio de Jones, el cual va a presentar su criterio mayor y su criterio menor. Los mayores, pacientes con poliartritis, eritemas, nódulos, carditis y la coria minor. Y menores, fiebre, algias, una fiebre reumática previa, carditis reumática previa, una velocidad de sedimentación lobular o PCR elevado y el intervalo PR alargado, ¿no? ¿Con cuántos criterios nosotros podemos decir que es una fiebre reumática? Dos criterios mayores o un mayor y dos menores. Por ejemplo, si es un paciente que presenta poliartralgias, presenta fiebre, PCR elevado, se sospecha de una fiebre reumática, ¿no? Si es un paciente con nódulos subcutáneos, con carditis y encontramos un BCG elevado, se sospecha de fiebre reumática. Recuerden que tan solo con dos criterios mayores podemos hablar ya de una fiebre reumática, ¿no? Entonces vimos aquí la clase pasada un poco acerca de lo que eran las poliartritis, ¿no? Recuerden, en los casos clínicos les van a poner paciente presenta poliartritis de característica migratoria. No es una característica de la fiebre reumática. Vamos a ver que esta poliartritis va a afectar principalmente a las articulaciones grandes, ¿no? Pero recuerden que solamente va a durar entre 1 o 2 semanas. Obviamente es un dolor incapacitante, doloroso, ¿no? Ahora, si esta molestia no desaparece en 4 semanas, plantear diagnósticos alternativos. ¿Cuáles son esos diagnósticos alternativos? Artritis reumatoidea juvenil, lupus eritematoso sistémico, artritis séptica, linfomas, leucemias,
artropatías víricas, la enfermedad de Lyme o anemia de células calciformes. Recuerden que cuando hablamos nosotros de poliartritis, va a responder muy bien a lo que es el ácido acetil salicílico. ¿Qué hará carditis? La inflamación de las capas del corazón, ¿no? Podemos encontrar pacientes con pericarditis, principalmente los que tienen un derrame pericárdico, ¿no? O podemos encontrar también lo que es la endocarditis, ¿no? Por ejemplo, en casos de valvulitis, en casos de pacientes, por ejemplo, con algún tipo de soplo, en este caso soplo sistólico apical, mesosistólico, o cuando el paciente presenta un bloqueo auriculoventricular. Tenemos también lo que es la coria de Sydenham, compromiso de neuronas motoras a nivel de los ganglios basales, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar aquí dentro de lo que son los pacientes? Movimientos involuntarios, movimientos espasmódicos, los cuales pues no van a presentar una finalidad, ¿no? Se puede asociar a lo que es debilidad, hipotonía, vigilia. Pero recuerden que en este caso la recuperación es completa, no existen complicaciones. Bueno, en este caso, dentro de lo que son igualmente los criterios de Jones, ¿no? Donde vamos a encontrar pues los criterios más frecuentes, ¿no? Que ya se han revisado en la lámina anterior. Había una pregunta que ya hemos revisado en la clase pasada y que correspondía pues al tratamiento. Recuerden que en el caso del tratamiento farmacológico de elección, ¿no? Tanto para prevención primaria o prevención secundaria, encontramos el uso de la benzilpenicilina benzatina, ¿no? Que es una inyección por vía intramuscular única cada 3 o 4 semanas, es decir, mensual, ¿no? Este antibiótico principalmente que se utiliza tanto para adultos y niños. Dentro de lo que es prevención primaria, bueno, el tratamiento o prevención de primera línea, benzilpenicilina benzatina, la fenoximetilpenicilina, que es de vía oral por 10 días, y el etilsuccinato de eritromicina, el cual también se utiliza por vía oral durante 10 días. Si hablamos de prevención secundaria, benzilpenicilina benzatina, penicilina B, sulfamida, que es otro de los antibióticos que se pueden utilizar tanto para adultos como para niños, y la eritromicina. Si hablamos nosotros de profilaxis, ¿no? Va a depender de la categoría del paciente. Si es un paciente sin evidencia de carditis, la profilaxis será durante 5 años tras el último episodio de fiebre reumática. Si es un paciente con evidencia de carditis, la profilaxis aumenta durante 10 años tras el último episodio, ¿no? de fiebre reumática. Si es un paciente que está presentando insuficiencia valvular grave o presenta ya o presentó una cirugía valvular, la profilaxis es toda la vida. ¿Ok? Entonces, recuerden ahí la preguntita que vimos en la clase pasada, que era un niño de 10 años con presencia de carditis, ¿no? El cual iba a tener una prevención, ¿no? de fiebre reumática, ¿no? Primaria, ¿no? O en todo caso secundaria, ¿no? Prevención secundaria con evidencia de carditis. ¿Cuál era la respuesta? Si hablamos de prevención secundaria, tratamiento de primera línea, benzilpenicilina benzatina,
con una profilaxis, pues, durante los últimos 10 años, ¿no? Recuerden que si es con evidencia de carditis, profilaxis de 10 años. Si no hay evidencia, 5 años. Y si en caso clínico les dice que presenta una insuficiencia valvular o una cirugía valvular, profilaxis durante toda la vida. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, consulta sobre lo que es fiebre reumática? Doctor, una consulta. ¿Y eso puede estar relacionado con la artritis reumatoidea? ¿Cómo? ¿Y eso también podría estar relacionado o podría ser un indicador para que este paciente pueda tener una artritis reumatoidea? No, la artritis reumatoidea ya es otra Porque patología. eso ya más inmunológico, ¿verdad? Sí, dentro de lo que son enfermedades reumatológicas, ¿no? Tienen un compromiso inmune, ¿no? Es por ello que en el caso de la fiebre reumática, bueno, vamos a encontrar sí poliartritis, que son las antalgias, pero como se mencionó, las antalgias principalmente tienen una duración corta, ¿no? Que puede ser 1, 2 semanas, son dolores fuertes, dolorosos, ¿no? Pero el paciente se recupera totalmente. Ahora, si ya hablamos que los síntomas tienen más de 4 semanas, ya se plantean pues otros diagnósticos, ¿no? Que ya no tienen que ver con una parte cardiovascular, sino ya más que nada con parte reumatológica. Una artritis reumatoide juvenil, el lupus eritematoso sistémico, la artritis séptica, ¿no? Que ya tienen más que nada compromiso autoinmune, ¿no? En cambio, la fiebre reumática afecta lo que son las articulaciones, pero el compromiso más que nada es cardíaco, ¿no? Va afectando el corazón, pero la sintomatología es distinta, ¿no? Empieza cuando lo articular, presencia de nódulos subcutáneos, ¿no? La coria, fiebre, ¿no? Pero que de manera secundaria está afectando a lo que son las articulaciones, ¿no? Pero afecta principalmente lo que es el corazón. En la parte de artritis reumatoide, parte de lupus, ¿no? Principalmente son enfermedades reumatológicas, compromisos autoinmunes, ¿no? En algunos casos se dice que es genético, en algunos casos pues una etiología idiopática, ¿no? También según la calidad de vida de la persona, ¿no? Pero sí es distinto hablar de una fiebre reumática. Bueno, en sí se le denomina fiebre reumática porque la sintomatología de esta enfermedad es prácticamente con compromiso reumatológico, principalmente por las poliartritis y artalgias que produce. Porque otro punto importante, recuerden aquí, que es un criterio menor, es encontrar eso de acá. Volumen, o mejor dicho, velocidad de sedimento lobular y el PCR elevado. ¿Qué indica estos dos? Son indicadores inflamatorios, ¿no? Hay una inflamación, ¿no? En casos reumatológicos se utiliza mucho lo que son esas pruebas, principalmente PCR, para ver si hay un proceso inflamatorio, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal? De 0 a 5, ¿no? Miligramos. En el caso de lo que es el PCR. Y bueno, en pacientes con artritis vamos a encontrar un PCR en 50, 100, 200, hasta pacientes con PCR más de 1000. Ojo, o cuando lo normal es 5 o hasta 5 en todo caso, ¿no? Esos son criterios, por ello el nombre pues, de fiebre reumática. ¿Ya? Listo. A ver, ¿alguna otra duda, consulta por ahí?
Entendido, listo. Continuamos entonces ahora con lo que es endocarditis infecciosa, que es un tema muy frecuente en los exámenes de medicina interna, ¿no? Y en la clase pasada también les mostraba algunas preguntitas de lo que era endocarditis, ¿no? Y más que nada la diferencia es saber si es una endocarditis temprana, tardía, aguda o subaguda, ¿no? Es lo más importante. Cuando nosotros hablamos de endocarditis, obviamente su mismo nombre lo dice, hay una infección en el endocardio. Una infección que puede ser causada por un microorganismo, hablamos de una bacteria, una noxa. Afecta principalmente a hombres, ¿no? Obviamente su aspecto ha variado, ¿no? Principalmente afecta a pacientes que presenten dispositivos, ¿no? Como las válvulas protésicas, pacientes con endocarditis por el abuso de drogas endovenosas. Dentro de la parte microbiológica predominan dos bacterias, estafilococo y estreptococo. Son las que más van a predominar. La mortalidad es alta, 20% de pacientes. ¿Qué pasa en el caso de la endocarditis infecciosa? Saben ustedes por parte ya de Noxas 1 que las bacterias tienden a colonizar, ¿no? Es una característica de ellas. En este caso hay una colonización de dichas bacterias en el endocardio, ¿no? Durante esos periodos de bacteriemia, pues vamos a encontrar la formación de trombos fibrinoplaquetarios asépticos y la presencia de los microorganismos que van a colonizar la matriz de fibrina y allí van a proliferar. Vamos a ver que se pueden formar vegetaciones metastásicas, se pueden formar accesos, se pueden formar fístulas y podemos encontrar la embolización de las vegetaciones. Vamos a encontrar vegetaciones grandes, móviles, ¿no? Y dentro de los microorganismos más frecuentes podemos encontrar ciertos hongos como el cándida, el Staphylococcus aureus y vamos a encontrar también a lo que es el grupo JACE y el grupo ardiotrófico. Dentro de lo que es el cuadro clínico, vamos a distinguir dos formas. La forma aguda es cuando el paciente presenta malestar, escalofríos, fiebre, leucocitosis, gamma-globulinas normales y un factor reumatoideo positivo. La forma aguda cuando el paciente presenta menos de 4 semanas, ¿no? Toda esta sintomatología. Y la forma subaguda es cuando los síntomas tienen más de 4 semanas. El paciente relata había pérdida de peso, el paciente relata fatiga, sudoración nocturna, fiebre baja, leucopenia o cuenta normal en algunos casos, gamma globulinas elevadas y el factor reumatoideo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Una estimulación del sistema inmune. Es por ello también los procesos de artritis o algunas manifestaciones cutáneas. Dentro de las manifestaciones cutáneas más comunes y que el caso clínico lo puede relatar, es encontrar nódulos de Osler y manchas de arroz, ¿no? Vamos a encontrar una activación del sistema de coagulación, tanto la selectina, ¿no? Con sus tipos, ¿no? Y vamos a encontrar también una activación de riesgos de eventos tromboembolíticos. Como se observa en esta imagen, las más frecuentes son los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway y las manchas de arroz. Son los tres síntomas más comunes.
Vamos a encontrar una endocarditis de la válvula nativa subaguda del lado izquierdo. El cuadro clínico más común son síntomas dentro de las 2 semanas de la bacteriemia. Lo que vamos a encontrar es una fiebre, que es el síntoma dominante, no es una fiebre alta. Encontramos soplos cardíacos y algunos signos periféricos. Paciente con esplenomegalia, hematuria, proteinuria, anemia, astropaquias, hemorragias en astilla, nódulos de Osler, lesiones de Janeway, manchas de arroz en el fondo de ojo. ¿Y cuál es el patógeno más común? Streptococcus viridans. Estamos hablando de endocarditis subaguda. Encontramos al Streptococcus viridans, ¿no? Sintomatología ya por cuánto tiempo, más de 4 semanas, ¿no? Los síntomas aparecen en las 2 primeras semanas de la bacteriemia, ¿no? Y encontramos toda esta sintomatología. Si hablamos de una endocarditis del lado derecho, principalmente el abuso de drogas, ¿no? Los patógenos más comunes, Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, hongos como el cándida, ¿no? Se presenta como un cuadro agudo o como embolia pulmonar séptica, mortalidad alta, 5 a 10%, una recurrencia de hasta un 30%. Si hablamos nosotros de una endocarditis de la válvula protésica, ¿no? Se divide en dos, temprana o tardía. Hablamos de una endocarditis protésica temprana cuando hay un recambio valvular menor a 60 días. Y una endocarditis tardía cuando este recambio tiene más de 60 días. Vamos a encontrar entonces que lo más frecuente, ¿no?, en prótesis aórtica son las operaciones multivalvulares, ¿no? Principalmente en pacientes operados de válvulas infectadas, ¿no? Se puede presentar como una sepsis, una disfunción protésica, y recuerden que la parte de valvulopatías tempranas se asocia más a Staphylococcus aureus, ¿no? A especies coagulasa negativas, a bacilos tan negativos, hongos, estreptococos y enterococos, ¿no? Pero recuerden, si hablamos nosotros de endocarditis de válvula protésica temprana, principalmente estreptococos, o disculpen, estafilococos aureus. La parte tardía, ¿ya?, los patógenos son similares, pero se relaciona más al Streptococcus viridis. ¿Ok? Entonces, tardía, Streptococcus viridis, temprana, Staphylococcus. Tenemos aquí los criterios, principalmente los criterios de Duke. En el caso de los criterios de Duke, voy a compartir una imagen. Un momento. Ya, listo.
Criterios de Duke. Sirve para el diagnóstico de endocarditis infecciosa, ¿no? Igualmente vamos a encontrar aquí lo que son los criterios mayores y menores. En el caso de lo que son los criterios mayores, principalmente que en los hemocultivos encontremos que son hemocultivos positivos, ¿no? Un hemocultivo positivo para Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, Leucojace o Staphylococcus aureus, ¿no? Encontrar dos hemocultivos positivos, o en todo caso encontrar hemocultivos positivos persistentes. Es otro criterio mayor. Encontrar ecocardiogramos positivos para endocarditis infecciosas, accesos, evidencia de afección endocárdica, regurgitación valvular previa, son criterios mayores. ¿Ya? Vamos a encontrar también lo que son los criterios menores, ¿no? Cardiopatías predisponentes, fiebre mayor a 38, algunos fenómenos vasculares, como las lesiones de Janeway, hemorragias intracraneales, ¿no? Fenómenos inmunológicos, ¿no? Como por ejemplo, glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roux, factor reumatoide positivo. La evidencia microbiológica principalmente hemoculutos, ¿no? Cuando hablamos de una endocarditis infecciosa definitiva, cuando encontramos dos criterios mayores, ¿no? O en todo caso, un mayor y tres menores, o cinco criterios menores. Ahí hablamos de una endocarditis infecciosa definitiva. Endocarditis infecciosa posible, un criterio mayor más un menor o tres criterios menores. Cuando encontramos nosotros un criterio mayor y un menor o tres menores, no es una endocarditis definitiva, sino es una sospecha. Puede ser. Es por ello que se le denomina como endocarditis infecciosa posible. Y en el caso de otros diagnósticos alternativos o cuando funciona la antibiótico-terapia, ¿no? Y se resolvió todo el malestar del paciente en 4 días menos, es una endocarditis infecciosa rechazada, ¿no? Lo importante aquí es recordar los criterios mayores, menores y principalmente la definitiva, ¿no? Dos mayores o un mayor y tres menores, o en todo caso, cinco menores. ¿Ya? Esos serían los criterios de Duke, ¿no? Que justamente pues se utilizan para ver endocarditis infecciosa, ¿no? Aquí justamente ya lo he mencionado, de endocarditis infecciosa confirmada, con dos criterios principales o mayores, o un criterio principal y tres menores, o cinco criterios menores. Endocarditis infecciosa posible, un principal y un menor, o en todo caso, tres menores. ¿Cuándo se descarta la endocarditis infecciosa? Cuando hay una resolución con los antibióticos, cuando ya no hay pruebas de endocarditis infecciosa, ¿no? En la cirugía o la autopsia. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Cuando ya no se cumplen, pues, con los criterios de una endocarditis infecciosa posible. Tenemos aquí lo que es la terapia.
terapia antimicrobiana. ¿Cuál es el objetivo? Erradicación microbiológica, ¿no? Pero hay un obstáculo. Recuerden que las bacterias muchas veces son resistentes, ¿no? O en todo caso, vamos a ver que hay zonas de difícil acceso que requieren un tratamiento mucho más largo, al menos 6 semanas. Dentro de estos fármacos que vamos a encontrar son los aminoglucósidos, ¿no? Sinergizan con betalactámicos, glucopéptidos, pero ojo, conllevan a un riesgo de nefrotoxicidad y no se recomienda en casos de endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus de válvula nativa, ¿no? Vamos a ver también que se puede adicionar o se debe adicionar rifampicina en casos de endocarditis infecciosa de cuerpos extraños como prótesis, ¿no? Recuerden que la fiebre debe remitir dentro de los 3 días de iniciado el tratamiento en las infecciones por gérmenes menos virulentos. Si hablamos ya de una fiebre persistente, es porque existe una diseminación de la infección, hay un absceso, hay una infección metastásica, ¿no? O podemos encontrar alguna otra complicación nosocomial. Tenemos aquí entonces lo que son las recaídas, que usualmente ocurren dentro de los 2 meses de la descontinuación de la terapia antibiótica, ¿no? Principalmente por estreptococos o por enterococos. En el caso de los estafilococos aureus, enterobacterias, hongos, una recaída pero por falla en el tratamiento, principalmente, ¿no? Recuerden que en esos casos no se recomienda terapias anticoagulantes, ¿no? Porque no previene la embolización de la vegetación y puede incrementar el riesgo de hemorragia intracerebral. ¿Ok? Les pueden poner preguntas de tratamiento, les pueden poner ahí, ¿recomiendan terapias anticoagulantes? Eso es falso. ¿Ok? Terapias anticoagulantes no va para endocarditis infecciosa. Tenemos al estreptococo susceptible a lo que es la penicilina, ¿no? En pacientes que sean, pues, alérgicos, ¿no? A lo que es la penicilina, betalactámicos, se prefiere el uso de la vancomicina, ¿no? Principalmente el Streptococcus bovis se asocia a malignidades gastrointestinales, ¿no? Es indicado realizar colonoscopías en este caso, mientras que el Streptococcus sanguinosus, Milleri, principalmente se asocia a la formación de abscesos en el cerebro y también en otras localizaciones, ¿no? Entonces, si el caso clínico por ahí relata que es un paciente alérgico a lo que son, a lo que son betalactámicos, principalmente la recomendación sería el uso de la vancomicina. Si hablamos ya de Staphylococcus aureus, coagulasa negativo, es el tipo de endocarditis pues más destructivo, ¿no? En el caso de la coagulasa negativo, ¿no? Es a curso más prolongado. Pero la mortalidad
elevada, ¿no? Eh, ya no se recomienda el uso de aminoglucósidos porque producen nefrotoxicidad. Igualmente aquí sí son cepas meticilinos resistentes o sensibles. Los beta-lactámicos son superiores a la vancomicina. Tratamiento alternativo, dactomicina o asociar clindamicina y cotrimoxazol, ¿ya? En casos más crónicos, ¿no? Una endocarditis infeccioso por válvulas protésicas, por ejemplo, se adiciona rifampicina y es usual el recambio valvular. Siempre cuando son pacientes con válvulas protésicas y empieza un proceso infeccioso, la recomendación es de recambio valvular. En el caso de los enterococos, son resistentes a los antibióticos bactericidas, ¿no? Y va a requerir, pues, eh, terapia prolongada, 6 semanas aproximadamente, ¿no? De 2 inhibidores de pared celular o en todo caso un inhibidor de pared con el uso de aminoglucósidos. El punto importante aquí es que el enterococo es muy resistente a múltiples drogas, ¿no? Y el más común que vamos a encontrar es enterococos fecales. En el caso de endocarditis por RAM negativos, encontramos el grupo HASEC. Son bacterias, microorganismos, ¿no? Que presentan un crecimiento lento en medios de cultivos. Principalmente vamos a encontrar al grupo HASEC, ¿no? Que en este caso, pues, sería Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, ¿no? Vamos a encontrar Eikenella y el Klebsiella, ¿no? Son todos los microorganismos que forman parte del grupo HASEC. Ojo, causan cuadros subagudos, ¿no? Son más comunes en la parte superior. La destrucción valvular puede ser extensa, ¿no? Son más susceptibles a ceftriaxona, cefalosporinas de tercera generación y las quinolonas, ¿no? Ahí hablamos de una endocarditis entonces por tan negativos, principalmente grupo ACE, ¿no? En el caso de las cefalosporinas, nos mencionan aquí cefalosporinas de tercera generación. ¿Cuáles son las cefalosporinas de tercera generación que se pueden utilizar? Parte farmacológica. Por ejemplo, ceftriaxona, ¿no? Tenemos también a la cefotaxima, cefixima, ceftazidima, ceftizoxima o el uso de la cefoperazona. Todos ellos son cefalosporinas de tercera generación, ¿no? En el caso de los hongos es muy frecuente en endocarditis infecciosa por válvula protésica, ¿no? En el caso de lo que son abusos de drogas o pacientes inmunocomprometidos. Principalmente lo que vamos a encontrar aquí es el cándida y el aspergillus, ¿no? Que se presentan como cultivos negativos. Mortalidad elevada, más del 50%, ¿no? Y requiere pues el uso de varios fármacos antimicóticos y muchas veces el recambio valvular, ¿no? Principalmente los diagnósticos se da por la parte serológicas, histopatológicas, ¿no?
o el uso también de algunas polimerasas. Los patógenos más comunes, Brucella, Clamidia, Bartonella, Coxiella, Mycoplasma, Legionella, Aspergillus, ¿no? Reino fungi, principalmente especies de Cándida y especies de Aspergillus, que son los más comunes y los cuales se diagnostican por parte histopatológica y por la parte, pues, de la polimerasa, ¿no? Principalmente cuando hablamos de eh, lo que es la parte, pues, valvular, ¿no? Principalmente cardíaca. ¿Cuáles son las complicaciones? Un momentito, por favor. En el caso de lo que son las complicaciones, principalmente se requiere tratamiento quirúrgico en caso de fallas cardíacas progresivas, ¿no? O en todo caso, cuando encontramos un daño estructural irreversible, ¿no? Y también para prevenir el riesgo de embolismos sistémicos. Por ejemplo, la falla cardíaca es la complicación más frecuente. Habíamos visto que insuficiencia cardíaca son muy propensos los pacientes con algunos antecedentes. Uno de ellos es la endocarditis, ¿no? Que cuando se complica puede originar falla cardíaca, ¿no? Principalmente una insuficiencia aórtica o una insuficiencia mitral severa. Eh, la clínica podemos encontrar pacientes con edema pulmonar agudo o pacientes que están ingresando a shock cardiogénico. O la infección no controlada, ¿no? Generalmente por gérmenes resistentes, virulentos, que se define como fiebre o cultivo positivo después ya de tener 7 o 10 días de tratamiento. Otras complicaciones, extensiones perivalvulares, algunos accesos perivalvulares aórticos, que son frecuentes en presencia de válvulas protésicas. Se pueden formar pseudoaneurismas, se pueden formar fístulas, ¿no? Podemos encontrar embolias, ¿ok? El riesgo de embolismo que se disminuye con un tratamiento antimicrobiano apropiado. Recuerden también otra complicación puede ser el tamaño o la movilidad de la vegetación, ¿no? Y principalmente evaluar siempre todos los riesgos o factores asociados. En el caso de la profilaxis, principalmente se limita a lo que son ciertas situaciones, como por ejemplo la válvula cardíaca protésica, ¿no? Eh, una profilaxis antibiótica, ¿no? Cuando el paciente se realiza procedimientos dentales que involucren manipulación de tejido gingival o perforación de la mucosa oral. ¿Listo? No se recomienda profilaxis para procedimientos en tracto respiratorio o para procedimientos en tracto genitourinario ni gastrointestinal. Toda esa sería entonces la parte de endocarditis infecciosa.
Listo, a ver. Entonces tenemos aquí este casito aquí, ¿no? Varón de 38 años, presenta algunos antecedentes, como por ejemplo estenosis aórtica. Ha sido sometida a un recambio valvular con prótesis mecánica hace 30 días. Consulta por historia de fiebre alta de 2 semanas de evolución, malestar general e inapetencia. Es una paciente, o bueno, es un paciente que en mal estado general, febril, presión de 90/60, frecuencia cardíaca en 120, frecuencia respiratoria 24. La auscultación cardíaca evidencia clic protésico, soplo diastólico de 2/6 en área aórtica. La auscultación pulmonar era normal. El examen abdominal neurológico fueron normales. Hay una leve anemia, leucocitosis con desviación izquierda, hematuria leve, ecocardiografía transesofágica, evidencia prótesis mecánica en posición aórtica con insuficiencia severa y una masa oscilante de 15 milímetros dentro de lo que es el velo protésico que condicionaba disfunción protésica. Se tomaron muestras de hemocultivos aún pendientes. La pregunta es, ¿qué tipo de endocarditis presenta este paciente? ¿Cuál sería la respuesta aquí? A ver, tenemos entonces un recambio valvular hace 30 días. En ese punto, ¿es temprano o tardío? Temprano. Ok, temprano, ¿ya? El otro punto es la sintomatología. Está presentando fiebre alta de 2 semanas de evolución, es decir, hay una sintomatología de 2 semanas. ¿Agudo o subagudo? ¿Agudo o subagudo en este caso? Entonces sería su agudo. No, 2 semanas, Agudo. 2 semanas es Por 2 semanas. agudo, ¿ya? 2 semanas, exacto, 2 semanas agudo. ¿Cuál es el patógeno más común en casos de una endocarditis temprana y una endocarditis aguda? Streptococcus aureus sería la tardía, si no me equivoco. Ya. En la parte temprana es Staphylococcus aureus, ¿no? En la parte tardía es el Streptococcus viridis, ¿no? Ah, Recuerden que parte temprana es Staphylococcus, tardía Streptococcus, ¿no? Entonces, en este caso la respuesta pues sería temprana, ¿no? Estamos viendo que hay un recambio hace 30 días, es temprano, probablemente pues por el Staphylococcus aureus, que es el patógeno más común. Otra respuesta puede ser aguda, también probablemente por Staphylococcus aureus, ¿ya?
Obviamente no es tardía por la duración por los días de recambio valvular, por eso se descarta toda la parte tardía. No es subagudo porque los síntomas tienen 2 semanas, ¿no? Y agudo por enterococos, recuerden que la parte aguda más se da por estafilococos, ¿ya? Es por ello que aquí la respuesta es temprana, probablemente por estafilococos aureus, ¿ya? A ver, otra pregunta. Listo. Varón de 30 años con antecedente de estenosis mitral no reparada, consulta por historia de fiebre de 4 semanas de evolución, malestar general, inapetencia. Al examen se encuentra adelgazado, presión de 98/60, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria en 18. Hay presencia de lesiones en astilla en lecho unguial. La auscultación evidencia soplo diastólico 2/6 en el genital. La auscultación pulmonar era normal. El examen abdominal neurológico fueron normales. El examen de laboratorio muestra leve anemia, hematuria. Ecocardiografía, masa oscilante de 15 milímetros en velo anterior de la válvula mitral. Se tomaron muestras de hemocultivo, que en este caso aún pendientes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para este caso? ¿Cuánto tiempo de sintomatología presenta el paciente? ¿4 semanas? Ya, 4 semanas. ¿Fue agudo? Ya, subagudo. Perfecto. Es una endocarditis infecciosa subaguda. Probablemente por qué patógeno. ¿Cuál es el patógeno más frecuente en una endocarditis, ¿no? En este caso, subaguda. Estafilococo viridis. Ya, el Streptococcus viridis, ¿no? Streptococcus viridis. ¿Eh? Y justamente esa es la respuesta. Subaguda por Streptococcus viridis, ya que es el patógeno más común en casos de endocarditis subagudas. ¿Cómo nos damos cuenta que es subagudo en este caso? Principalmente la sintomatología, ¿no? Ya son 4 semanas de evolución, es tipo subagudo, y el patógeno pues que más se relaciona viene a ser el Streptococcus viridis. ¿Ok? Es el patógeno más común que va a producir ese tipo de endocarditis, ¿no? Entonces recuerden, si hablamos de endocarditis temprana, una endocarditis aguda, principalmente es Staphylococcus aureus. Pero si hablamos de una endocarditis tardía o una endocarditis subaguda, ¿no? Hablamos
ya de una evolución de 4 semanas, y bueno, dado por el Streptococcus viridis. ¿Ok? Toda esa sería pues la parte de endocarditis infecciosa. ¿Dudas, consultas en este punto? A ver, paciente mujer de 35 años de edad, hospitalizada por fiebre de una semana de evolución. Presenta malestar general y presenta lumbalgia. Al examen se encuentra una temperatura de 39 grados. Hay un soplo sistólico en foco mitral. Presenta nódulos subcutáneos purpúricos en pulpejos de dedos de ambas manos. Presenta manchas de ROP en el fondo de ojo. Se tiene además 2 hemocultivos con Streptococcus viridis. ¿Qué patología tiene la paciente? Estamos observando que hay fiebre, hay nódulos subcutáneos, que son los nódulos de Osler, manchas de ROP y 2 hemocultivos con Streptococcus viridis. ¿Qué patología es? Infección aguda. No, ¿qué patología? ¿Cuál es el diagnóstico? Endocarditis bacteriana. Una endocarditis, Endocarditis bacteriana. ¿ya? Una endocarditis bacteriana, endocarditis infecciosa, que viene a ser lo mismo, ¿ya? Criterios mayores, los hemocultivos, ¿no? 2 hemocultivos es prácticamente un hemocultivo persistente. Y dentro de los criterios menores, la fiebre, ¿no? Los nódulos subcutáneos, que son los nódulos de Osler, las manchas de arroz, ¿no? Un criterio mayor, 3 criterios menores, confirma una endocarditis infecciosa. Bueno, en este caso, agudo, ¿no? La sintomatología es de una semana, ¿no? Por lo tanto, puede ser agudo, ¿no? Pero ojo, el hemocultivo sale Streptococcus viridis, ¿no? Es por ello que en este caso solamente se pide el diagnóstico, ¿no? Se está confirmando una endocarditis bacteriana o una endocarditis infecciosa. Listo.
Niño de 7 años que acude a consulta de pediatría por un cuadro febril de 2 semanas, de evolución e historia de inflamación y dolor articular de codos y rodillas en forma migratoria. Hay presencia de nódulos en la superficie sensora de los dedos. A la auscultación cardíaca se encuentra soplo sistólico, 2 de 6 en área mitral. El título de antistreptolicina O fue positivo, mayor a 250 unidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso? A ver, es un niño con fiebre, inflamación, dolor articular migratorio. ¿A qué nos estamos refiriendo? Fiebre Preguntas. reumática. Fiebre reumática. ¿Ya? Aquí la respuesta es una fiebre reumática aguda. Dentro de las características, paciente con fiebre, hay historia de inflamación, dolor articular, codos, rodillas y la característica, forma migratoria, ¿no? Muy aparte de ello, presencia de nódulos. ¿Ok? Entonces, aquí es respuesta fiebre reumática. La siguiente te dice paciente de 10 años que ha presentado ya un episodio de fiebre reumática aguda. Hay carditis y en quien se detecta por ecocardiografía evidencia de daño valvular mitral importante. ¿Qué medida de prevención secundaria sería la más adecuada y cuánto tiempo de profilaxis sería? ¿Cuál es el fármaco que se utiliza para profilaxis secundaria en niños? Son dos: benzilpenicilina benzatina y la sulfamida. Si es un paciente con carditis, el caso clínico lo está mencionando, desarrollo de carditis, ¿cuánto tiempo es la profilaxis? Profilaxis para pacientes con carditis, con evidencia de carditis. ¿Un año? No, vamos a ver aquí. Profilaxis, 10 días. 10, ¿no? Paciente con carditis, profilaxis de Años. 10 años. Si el paciente no presenta carditis, 5 años. Si el paciente presenta insuficiencia valvular grave y una cirugía valvular, profilaxis toda la vida. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Vamos a usar como profilaxis secundaria benzilpenicilina benzatina o en todo caso sulfamida con una profilaxis de 10 años. ¿Ok? Entonces, recuerden que la penicilina benzatínica como prevención secundaria se coloca 3 o cada 4 semanas. Por lo tanto, es una profilaxis mensual, ¿no? Profilaxis mensual con penicilina benzatínica hasta 10 años del último ataque de fiebre reumática aguda. Recuerden que la edad mínima de profilaxis, en este caso, hasta cumplir los 25, como mínimo.
¿Ok? La respuesta dice 40 años normal. ¿Ok? Lo mínimo es 25 años. ¿Listo? Pero lo más importante es recordar la duración de profilaxis. Profilaxis hasta 10 años después si el paciente presenta carditis. ¿Listo? Dudas, consultas sobre fiebre reumática y endocarditis infecciosa. Ya, listo. Vamos ahora a pasar a lo que es cardiopatía isquémica. Cuando hablamos nosotros de una cardiopatía isquémica, bueno, aquí estamos viendo lo que es la ateroesclerosis, ¿no? Que principalmente pues la ateroesclerosis va a presentar un compromiso de la capa íntima, ¿no? Vamos a encontrar cierta calcificación. Tenemos lo que es la arteriolesclerosis, que puede ser de dos tipos, hialina hiperplásica. Hialina cuando encontramos depósitos, ¿no? En la capa media, principalmente asociado a la senectud, hipertensión, diabetes. La arteriosclerosis hiperplásica principalmente asociado a hipertensión maligna. Encontramos ya una proliferación de la media con áreas de necrosis, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la patogénesis, principalmente, ¿cuáles son sus causas? El incremento de estrés hemodinámico en pacientes hipertensos, dislipidemias, tabaquismo, homocisteinemia, la presencia de algunos microorganismos, como pueden ser citomegalovirus, como pueden ser, por ejemplo, Clamidia pneumoniae. ¿Bien? Vamos a encontrar también que podemos encontrar otra posible causa, lo que es el daño inmunológico, ¿no? Principalmente aquí vamos a encontrar procesos inflamatorios, ¿no? Principalmente PCR. Tenemos lo que es la disfunción endotelial, que es una injuria o una insuficiencia, ¿no? Que actúa pues como un evento primario, donde principalmente vamos a encontrar lesiones en bifurcaciones. Hay ciertos factores que pueden provocar esa disfunción endotelial, como puede ser el tabaco, dislipidemia, la diabetes mellitus, ¿no? Que van a incrementar las especies reactivas de oxígeno, como el anión superóxido. Recuerden también que en el caso de la hipertensión puede promover la formación de proteoglicanos, ¿no? Los cuales pues pueden retener en este caso ciertas partículas de colesterol LDL. Aquí tenemos los tipos de lesiones ateroscleróticas, ¿no? Vamos a encontrar 8 tipos de lesiones. La lesión tipo 1 es una lesión mínima, ¿ok? Son principalmente lesiones tempranas.
La lesión tipo 2 que se va a clasificar en tipo A cuando encontramos una estría rasa con tendencia a la progresión y el 2B una estría rasa estable. Lesión tipo 3, preateromas. Lesión tipo 4, encontramos ya formación de ateromas. Tipo 5, fibroateroma. Tipo 6 es una lesión complicada. Vamos a encontrar hematomas y vamos a encontrar trombosis. Ya en la tipo 7 encontramos placas. Una placa calcificada tipo 7, placa fibrosa en la lesión tipo 8. ¿Ok? Ahí tenemos lo que son las lesiones ateroescleróticas. Y aquí tenemos dos tipos de trombosis. Una causada, por ejemplo, por erosión y otra causada por rotura. En la parte de erosión, principalmente, va a estar cubierta por una capa fibrosa gruesa, intacta. Encontramos trombos ricos en plaquetas blanco, un trombo blanco. ¿Ya? Va a ser un trombo no oclusivo, a menudo sésilo. En la trombosis causada por rotura, lo que vamos a encontrar es una cubierta fibrosa delgada. ¿No? Trombo rico en fibrina, es decir, un trombo rojo. Macrófagos prominentes y a menudo es un trombo oclusivo. ¿Listo? La trombosis causada por erosión principalmente se relaciona a infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. La trombosis causada por rotura con más frecuencia va a causar un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos algunas diferencias. En el caso de lo que es, por ejemplo, fisiopatología, tenemos aquí lo que es la isquemia. ¿Mm? Isquemia miocárdica, ¿cuáles son sus procesos fisiopatológicos? Inflamación. Tenemos, por ejemplo, estenosis coronaria crítica. Tenemos la disfunción endotelial, disfunción microvascular, vasoespasmo y tenemos también plaquetas y coagulación. Todos estos factores pertenecen a lo que es la parte de fisiopatología. Vamos a encontrar aquí los factores de riesgo. Dentro de lo que son los factores de riesgo, ¿no? Principalmente la edad, sexo, genética, algunos antecedentes, ¿no? Como por ejemplo la hipertensión arterial, el tabaquismo, que sea un paciente diabético, ¿no? Vamos a encontrar la homocistinemia, un incremento del PCR, la obesidad y el sedentarismo van a ser factores de riesgo. Vamos a encontrar también aquí los tipos de cardiopatías isquémicas. En el caso de las cardiopatías isquémicas, ocurren cuando hay un desequilibrio en el aporte y en la demanda de oxígeno. Principalmente encontramos el síndrome coronario agudo, ¿no? El cual el paciente va a presentar dolor torácico opresivo, náuseas, ansiedad, criodiaforesis. ¿Qué se evalúa en el electrocardiograma? La onda T, segmento ST, la onda Q.
¿Qué vamos a encontrar? O mejor dicho, el infarto agudo de miocardio. Con elevación del segmento ST, que es lo más común, donde podemos encontrar lesión miocárdica, ¿no? Y sin elevación del segmento ST, ¿ok? Que es el más frecuente, pero presenta también más mortalidad, ¿no? En un infarto agudo de miocardio, ¿no? Con elevación de ST, hay necrosis. En la angina inestable no hay necrosis y en la angina eh, principalmente donde vamos a encontrar formación de espasmos de las arterias, vamos a seguir otro tipo, pues, anginoso, principalmente de toda la parte subendocárdica. Ahí hablamos nosotros de un síndrome coronario agudo. En caso de síndrome coronario crónicos, tipos de angina: angina crónica, angina microvascular y la isquemia silente. Podemos encontrar la insuficiencia cardíaca y las arritmias cardíacas, las cuales se relacionan con lo que es muerte súbita. Dentro de la clasificación clínica del dolor torácico, principalmente el dolor o la angina de pecho típica. ¿Cuáles son las características? Malestar retroesternal, opresivo o urente o transitorio, ¿no? Provocado por estrés físico o emocional, y puede ser aliviado por el reposo o el uso de la nitroglicerina. La angina de pecho atípica tiene dos de estas tres características, ¿no? Y el dolor torácico no cardíaco tiene una o ninguna de las tres características de la angina atípica. Aquí la clasificación de angina. Clase 1, una angina secundaria de ejercicio extenuante. En muchos de los casos, los pacientes realizan su actividad normal y no presentan dolor, no hay angina. La clase 2, recuerden que era la ligera limitación de la actividad normal, ¿no? Es decir, el paciente va a presentar angina al andar o subir escaleras rápidamente, subir cuestas o hacer ejercicio después de comidas, ¿no? Vamos a encontrar angina en actividad normal. La clase 3 es una marcada limitación, es decir, una angina que se presenta ya por caminar 1 o 2 manzanas, en llano, ¿no? O en condiciones normales. Ya va existiendo una marcada limitación de la actividad física. Y la clase 4, la incapacidad total. Angina en reposo, ¿ok? Empieza el dolor aunque el paciente esté en reposo. Tenemos aquí la clasificación de lo que son los tipos de infarto. Tenemos el infarto de miocardio espontáneo. En el caso, por ejemplo, de lo que es un infarto de miocardio espontáneo, está relacionado con lo que son roturas, ulceraciones, resquebrajamiento, erosión o disección de una placa aterosclerótica, ¿no? Encontramos ya una formación de trombo intraluminal. El paciente puede sufrir, en este caso, ¿no? Una cardiopatía no obstructiva. En el caso del infarto de miocardio secundario a un desequilibrio isquémico, son lesiones miocárdicas también con necrosis, ¿no? Pero por algo secundario, cuando hay un desequilibrio del aporte de oxígeno o cuando hay un desequilibrio en la demanda de oxígeno del miocardio, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos? Anemia, embolias, disfunción endotelial, espasmo arterial,
hipotensión o hipertensión arterial con o sin hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tenemos el infarto de miocardio con resultado de muerte cuando no se dispone de los valores de biomarcadores. ¿No? Es una muerte cardíaca con síntomas indicativos de isquemia miocárdica con cambios sistémicos, pero que en este caso no se pueden obtener muestras de sangre, ¿no? Porque no se pueden recoger biomarcadores cardíacos. Tenemos también el tipo 4, que es el infarto de miocardio relacionadas a intervenciones coronarias percutáneas, es el tipo 4A. El 4B es el infarto de miocardio relacionada más que nada a trombosis de una endoprótesis. Y el tipo 5 cuando hay un injerto de derivación arterial coronaria. ¿Cuáles son las causas de lesión miocárdica? La parte primaria se va a deber principalmente por rotura de placas o formación de trombo. Podemos encontrar también lesiones que se producen por desequilibrio entre aporte y demanda. Ahí tenemos las taquiarritmias, bradiarritmias, disección aórtica, valvulopatías, miocardiopatías, el shock cardiogénico, de insuficiencia respiratoria grave, anemia, espasmos, embolias. Lesión sin relación con isquemia miocárdica, miocarditis, el consumo de fármacos, contunciones cardíacas, cirugías, ablación, la colocación de marcapasos o la descarga de desfibrilador. Y la lesión miocárdica multifactorial, insuficiencia renal, trastornos neurológicos, ejercicio extenuante, procesos infiltrantes o miocardiopatía por estrés, alguna sepsis, por ejemplo. Hablamos aquí de lo que es el miocardio aturdido, donde encontramos una isquemia de duración prolongada, una isquemia mayor a 2 minutos, con una recuperación tardía, ¿no? La recuperación va a tardar horas. En este caso no hay necrosis, pero incluye isquemia subletal prolongada, mayor de 30 segundos con una recuperación lenta que puede durar días. El miocardio hibernado, donde encontramos un deterioro de la función ventricular izquierda. ¿Okay? Ahí disminuye la contractilidad, el volumen de oxígeno para adaptarse también a la disminución de la perfusión, pero conserva su viabilidad celular. Ya sabemos nosotros estas manifestaciones electrocardiográficas, ¿no? Principalmente la elevación del segmento ST o la depresión o infradesnivel del segmento ST. ¿No? Cuando hablamos nosotros de una o de un infarto de miocardio con o sin elevación de ese. ¿Cuáles son los fármacos a utilizar? Los fibrinolíticos aprobados, ¿no? Tenecteplasa, reteplasa, alteplasa, ¿no? Son los fármacos específicos de fibrina. Y el no específico de fibrina, principalmente la estreptocinasa. Son los fármacos que a menudo se utilizan, fármaco de primera línea, tenecteplasa. Pero recuerden que para estos fármacos hay contraindicaciones. Contraindicaciones absolutas en caso de hemorragias, lesiones vasculares estructurales conocidas, cuando hay sospecha de disección aorta, cuando hay un accidente isquémico en los últimos 3 meses, neoplasias intracraneales y en caso de contraindicaciones relativas, hipertensión, demencia, antecedentes de accidentes cerebrovascular isquémico,
Si el paciente ha presentado alguna cirugía, alguna hemorragia, está en embarazo, presenta úlcera péptica activa o presenta un tratamiento anticoagulante oral. ¿Cuáles son los criterios de alto riesgo? Shock cardiogénico, arritmias, insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Esos son los criterios de riesgo muy alto. Los de alto riesgo, la elevación de la troponina cardíaca. Riesgo intermedio, pacientes con diabetes, insuficiencia renal. Los que no presentan bajo riesgo son los pacientes que no presentan ninguna característica mencionada o ningún antecedente. No hablamos de arritmia, de diabetes, de insuficiencia renal. Pues, aquí tenemos un pequeño algoritmo acerca de lo que es el infarto de miocardio, ¿no? Si tenemos un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, ¿no? Lo que se recomienda es la angiografía. ¿Ok? Luego de la angiografía se va, ya. Luego de la angiografía vamos a ver, pues, según el resultado, si es una urgencia o emergencia en este caso, ¿no? Si presenta, por ejemplo, una anatomía coronaria adecuada para iniciar una intervención coronaria percutánea, se inicia. Si en todo caso no presenta una anatomía coronaria adecuada para intervención coronaria, lo que se realiza es una cirugía de revascularización miocárdica. Esta cirugía se utiliza siempre y cuando el paciente no pueda realizarse la intervención coronaria percutánea. ¿Mm? Si no, si esa intervención no está disponible para pacientes con elevación del segmento ST, se tiene que realizar terapia trombolítica. Si la isquemia persiste, se repite dicha terapia o en todo caso se efectúa la intervención coronaria percutánea. Si la isquemia no persiste, ¿no? Y ha sido todo efectivo, ¿no? Si la isquemia persistente ya no se encuentra, es que la terapia pues fue efectiva, ¿no? Y ya no se realiza ninguna otra intervención. El punto más importante aquí, la intervención coronaria percutánea, ¿no? El cual va a servir para los distintos tipos de infarto agudo de miocardio. Tenemos la terapia postsíndrome coronario agudo, principalmente el uso de clopidogrel, inhibidor, algunos inhibidores y la estatina. Dentro de tratamientos no farmacológicos, manejar los factores de riesgo reversibles. Si es un paciente con hipertensión, diabético, controlar la dieta, el estilo de vida, ¿no? Que no sea un paciente sedentario, la obesidad y el tabaco. ¿Ok? Eso sería el algoritmo para infarto agudo de miocardio. Listo.
Listo, chicos, en esta parte de cardiopatía isquémica, ¿hay alguna duda, consulta frente a cardiopatía isquémica? No, doctor. Ninguna. Bien. A ver, vamos a ver. Bueno, dentro de las preguntas más comunes, los revisamos el día del electrocardiograma, ¿no? Lo más común en caso de cardiopatías isquémicas como preguntas es observar la elevación del segmento ST, pero ustedes les dan en qué derivaciones según el electrocardiograma se presenta, ¿no? Más que nada para que ustedes puedan ver si hay eh, un infarto agudo de miocardio en la cara inferior o si hay un infarto agudo de miocardio en la cara anterosectal, ¿no? Principalmente ese es el tipo de preguntas, ¿no? En caso de cardiopatías isquémicas, ¿no? Que ya lo hemos revisado, ¿no? El día de que hicimos la parte del electrocardiograma, ¿ya? Y ese es el punto más importante. A ver, en este caso es más que nada un esquema terapéutico apropiado para casos de endocarditis, ¿ya? Por ejemplo, dice, mujer de 45 años sometido a recambio valvular mitral, presenta un cuadro febril de 4 semanas posteriores al acto quirúrgico, con evidencia de masa oscilante a nivel protésico, que condiciona insuficiencia protésica. Y en los hemocultivos se identifica estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Cuál sería el esquema terapéutico más apropiado? Estamos hablando de un estafilococo resistente a meticilina. Por lo tanto, el tratamiento de primera línea ya no ayudaría mucho, ¿no? Lo que son penicilinas, lo que son amoxicilinas, ¿no? No va a ayudar mucho. Lo que tenemos que buscar es un tratamiento secundario, ¿no? Un tratamiento de elección frente a Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Por parte de Noxas 1 se vio tratamiento, ¿no? Si es un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, el tratamiento electivo o el tratamiento secundario sería la vancomicina
¿no? Asociado con rifampicina y gentamicina, ¿no? Son los 3 fármacos que se utilizan. En el caso de lo que es una endocarditis infecciosa, vancomicina por vía endovenosa, principalmente la recomendación es de 4 a 6 semanas. Igualmente la rifampicina, vía oral, por 4 a 6 semanas. Y la gentamicina por vía endovenosa, máximo por 2 semanas, ¿no? Ese sería el tratamiento de segunda elección, ¿no? Siempre y cuando tenemos un estafilococo resistente, en este caso, ¿no? El uso de la vancomicina, rifampicina y gentamicina, siempre y cuando el estafilococo sea resistente. Si no es resistente, lo que se utilizan pues son las penicilinas, amoxicilinas, ¿no? En este caso es una preguntita, pero de resistencia, ¿no? Es más que nada para lo que es parte de tratamiento. Paciente varón de 50 años, consulta por dolor depresivo retroesternal de esfuerzo, que calma el reposo, pero presenta algunos antecedentes. Es hipertenso, presenta dislipidemia. El ECG basal no muestra crecimiento de cámaras, ni cambios isquémicos, ni trastornos de conducción. La probabilidad pretest para enfermedad coronaria era del 77%. La prueba de esfuerzo se informa como positiva. ¿Cuál es el mecanismo más probable que ocasiona la isquemia en la prueba de esfuerzo? A ver. Clasificación de lo que es isquemia, entonces. Teníamos la formación de los trombos, la formación de la placa, ¿no? Disfunciones de la musculatura coronaria y algunos fenómenos inflamatorios. Ojo, aquí el paciente presenta 2 antecedentes importantes: hipertensión, dislipidemia, el cual se puede relacionar a factores de riesgo de una ateroesclerosis. Por lo tanto, ¿no? El mecanismo más probable aquí sería la formación de una placa ateromatosa, ¿no? Que puede obstruir lo que son dichas arterias y van a limitar el flujo. Por lo tanto, ocasiona desbalance en la demanda de oxígeno. Es por ello que la prueba de esfuerzo puede salir positiva. Obviamente acá no nos dicen que hay cambios de segmentos en lo que es un electrocardiograma porque no se le hizo, pero este desbalance ocasiona dichos cambios, ¿no? Recuerden los antecedentes: hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus, se pueden relacionar a la formación de placas ateromatosas, una ateroesclerosis. ¿Okay? Esa sería la respuesta para este caso clínico. Listo. Listo, chicos. Entonces, hasta este punto nos vamos a quedar el día de hoy. La siguiente clase vamos a ver valvulopatías. Temas que ya hemos visto, ¿no? Cuando hablamos de valvulopatías, estenosis aórticas, vamos a ver insuficiencia aórtica, vamos a ver estenosis mitral, insuficiencia mitral, ¿no? Obviamente con su tratamiento, manejo clínico, estudio diagnóstico, ¿no? Dentro de cada valvulopatía, ¿no? Luego vemos miocardiopatías, también el día miércoles, y el día viernes culminamos cardio con
enfermedad del pericardio y la hipertensión arterial. Ahí estamos acabando la parte de cardiología. ¿No? Listo, chicos. Dudas, consultas, en este caso, acerca de lo que hemos visto, fiebre reumática, endocarditis y cardiopatía isquémica. Ninguna, ok, listo. Listo, chicos, nos estamos encontrando entonces el día miércoles, ¿no? Para continuar con lo que es la parte de medicina interna, principalmente cardiología. ¿Ya? Listo, chicos, cuídense, nos vemos el día miércoles. Ok, doctor, listo, pues.